Les invito a tomar sus Biblias esta mañana y abrirlas en Daniel capítulo 9. Esta mañana queremos continuar con nuestro estudio de Daniel y hoy nos encontramos en Daniel capítulo 9, versículos 1 al 19. Esta es la oración de Daniel, una oración por su pueblo, una oración de confesión por su pueblo. Daniel capítulo 9, versículos 1 al 19. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor. Oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad
y sobre tu pueblo. Esta mañana estamos viendo este hermoso pasaje en Daniel capítulo 9 y le he puesto como título a este sermón: ¿Cómo buscar a Dios cuando estamos bajo su disciplina? ¿Cómo buscar a Dios cuando estamos bajo su disciplina? Y es una realidad lamentosa, pero es una realidad que todos nos encontramos en momentos así, ¿verdad? Todos en algún momento estamos bajo la disciplina de Dios por nuestro pecado. Y es importante saber qué es lo que el Señor requiere, qué es lo que el Señor desea, qué es lo que el Señor ofrece para nosotros cuando estamos bajo esos momentos donde estamos bajo la disciplina de Dios, porque no soltamos el pecado. Como el pueblo de Israel, en este libro de Daniel, muchas veces estamos bajo su juicio. Israel estuvo bajo su juicio y bajo su disciplina desde el momento que Babilonia la toma cautiva. Y la razón por la que Dios puso al pueblo de Israel bajo su juicio, bajo su disciplina, es porque ellos fueron detrás de ídolos. Ellos cometieron adulterio espiritual. Y Dios le había advertido, como siempre advierte en su palabra, de que si ellos cometían estos pecados, si ellos seguían en su adulterio espiritual, tal como dicen en la ley, en el Pentateuco, Dios los iba a juzgar y Dios los iba a disciplinar. Y la disciplina de Dios iba a continuar sobre ellos hasta el día en que todo Israel se arrepienta y busque realmente a Dios. Y solo de esa manera, solo cuando Israel se arrepienta, confiese su pecado ante el Señor, podría ella ser restaurada y regresar a una comunión plena con Jehová, con Yahvé, con su Dios. Y aunque nosotros como iglesia, nosotros como creyentes, somos distintos a Israel, al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, también pasamos por momentos donde Dios nos tiene que disciplinar, ¿verdad? Según el libro de Hebreos, aún es necesario, aunque es feo, desagradable, es necesario que muchas veces Dios nos discipline a nosotros cuando nosotros cometemos idolatría espiritual, cuando nosotros estamos involucrados en pecado no arrepentido, cuando nos endurecemos, cuando perdemos ese deseo, ese amor por Dios que resulta de nuestro pecado. Todos necesitamos esto, que Dios nos discipline. Y es feo, pero es muy necesario. Y puede ser que muchos de nosotros, de ustedes, esta mañana, estén aquí, estén en este lugar, bajo la disciplina de Dios. Están dándole lugar, dándole permiso a ciertos pecados en su vida. No están lidiando con ellos, quizás lo están minimizando, lo están ignorando y le está empezando o le viene comiendo por dentro y no están respondiendo. Y no estamos respondiendo a lo que Dios nos llama. Esto es muy peligroso. Y es necesario entender cómo debemos nosotros orar, cómo debemos nosotros buscar a Dios en los momentos como este, en los momentos donde Dios nos tiene bajo su disciplina. ¿Qué debemos hacer en esos momentos? ¿Cómo volvemos nosotros a restaurar nuestra relación con Dios? ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? Pero también, ¿qué es lo que nos ofrece como un medio de volver a disfrutar de su gracia y de comunión hermosa con Él? El pasaje de hoy se asemeja mucho al texto que leímos en la lectura bíblica de esta mañana, el Salmo 51. Se asemeja al Salmo 32, en que son confesiones, son oraciones preciosas de hombres de Dios, personas que cayeron terriblemente en pecado, quebrantaron de alguna manera su relación con Dios, que era preciosa, invaluable, pero cayeron en pecado, se entregaron a ella, ignoraron, intentaron tapar su pecado, pero los comió, los consumió por dentro.
y finalmente confesaron. Confesaron debidamente. Buscaron a Dios debidamente. Y este texto de hoy, pienso que es hermoso como ese texto. Daniel 9 es otro texto para incluir ustedes en sus herramientas de confesión, en tenerlo disponible para momentos como ese, de disciplina, de pecado. Es muy importante, antes de meternos al texto, entender que hay una conexión entre Daniel capítulo 9, o todo el libro de Daniel realmente, y el Pentateuco, ¿sí? El libro de Daniel y las maldiciones que viene sufriendo el pueblo de Israel debido a su pecado, ya se habían profetizado, ya se habían de alguna manera prometido en el Pentateuco. Y vemos en Levítico 16 y 26, vemos en Deuteronomio 28, 29, varias descripciones de las grandes bendiciones que Dios le iba a dar al pueblo de Israel si ellos obedecían, si ellos caminaban según la ley del Señor, si guardaban sus mandamientos. Muchísimas bendiciones preciosas para su pueblo. Pero el Señor también prometió juicio. El Señor prometió disciplina cuando ellos no obedecían, cuando ellos no guardaban su ley, cuando iban detrás de ídolos, cuando cometían adulterio espiritual. Y si fuéramos a tomar un tiempo ahora, que no lo vamos a hacer porque este texto es largo y lo queremos desarrollar completo, pero si fuéramos a ir a Deuteronomio 28, 29 y a Levítico, nos daríamos cuenta que aun cuando Dios describe los juicios, las disciplinas sobre su pueblo, lo va describiendo en fases o en niveles. Porque el Señor lo que está diciendo es que, pueblo mío, Israel, hijo mío, cuando caigas en pecado, te voy a disciplinar, te voy a traer juicio sobre ti, pero lo voy a hacer en etapas para que cuando veas que yo te enjuicio, te disciplino con estas cosas, que reflexiones después de estos juicios y reacciones y te arrepientes y vuelvas a mí, oh hijo mío, Israel. Pero si continúas, habrán estos juicios. Y si continúas hay más, estos juicios. Y finalmente, si no dejas de pecar, dejas de entregarte al adulterio espiritual, irás en exilio. Serás conquistado por el imperio babilónico, entendemos históricamente. Entonces Dios da todo el tiempo oportunidades para que se arrepientan, pero la disciplina vino sobre el pueblo de Israel. Y eso se escribe según lo que Moisés escribió en Deuteronomio 28, versículos 64 y 68. Y una vez ellos estando en exilio, porque sabemos que ocurrió, según el libro de Daniel, por ejemplo, Dios todavía les dio oportunidad de arrepentirse, de volver a Él, de buscarle. Y en Levítico 26, versículos 40 al 42, quiero que me den permiso para leerlo un momento, para que tengan este texto en mente. Dios revela justamente lo que ellos tenían que hacer para poder disfrutar nuevamente una restauración, comunión con el Señor nuevamente, ya habiendo sido llevado a exilio o en exilio. Levítico 26, versículos 40 al 42 dicen: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Cuando el pueblo de Dios se acordare de mí
confesare su pecado, se arrepienta de su pecado, ahí yo me acordaré también y podremos renovar la relación. Podrá haber comunión de nuevo entre Dios y su pueblo. Entonces Daniel capítulo 9 es Daniel sabiendo estas promesas, sabiendo estos principios del Pentateuco, de la ley, y él como representante del pueblo orando al Señor. Su deseo obviamente hubiera sido que todo el pueblo de Israel esté de rodillas alrededor suyo, todos los hijos de Israel frente al Señor, rogando, pidiendo esto, confesando su pecado, rogando por misericordia. Pero no es el caso, lamentablemente. Pero él está ahí solo, orando justamente lo que Dios pidió que orasen como pueblo para que sean restaurados. Daniel confiesa el pecado nacional ante Dios y ruega por misericordia y por restauración para el bien del pueblo y para el bien del nombre y la gloria de Dios. Entonces, teniendo ese contexto, ese entendimiento de la relación entre Daniel 9 y el Pentateuco, la ley, este pasaje tiene mucho que decirnos hoy a nosotros. Este pasaje nos enseña, hermanos, que las personas bajo la disciplina de Dios pueden encontrar perdón y restauración si lo buscan de todo corazón. Si lo buscan de todo corazón, en arrepentimiento, en confesión, en súplica, en base a la compasión de Dios y la gloria de su nombre. Ese es el gran punto de nuestros textos hoy, de nuestros versículos hoy. Y vamos a llegar en un momento a 7 principios o 7 elementos esenciales en este pasaje, basados en los versículos 3 al 19. Pero déjenme comenzar primero con los versículos 1 y 2, que nos dan el marco histórico, ¿sí?, de este pasaje. Brevemente se los resumo, en que acá se nos describe de que Daniel ora esta oración, esta confesión al Señor en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, ¿sí? En el año primero, de ese versículo 2, de su reinado, Daniel empieza a orar, ¿sí? Y para entender dónde nos encontramos en este capítulo 9, en la cronología del libro, esto es 8 a 13 años más o menos, dicen los historiadores, los teólogos, los comentaristas. Esto es 8 a 13 años después de la visión anterior, después de la visión que tuvo Daniel en el tercer año de Belsasar, ¿sí?, en el último rey de Babilonia. Esta es una continuación del capítulo 6, donde Darío ya reinaba sobre el nuevo imperio medo-persa. Entonces noten que los capítulos de Daniel no siempre son cronológicos en el orden, ¿sí? Porque, por ejemplo, el 9 viene, el 9 viene después del 8, claramente, pero es una continuación del 6, ¿sí? Y el 6 viene después del 8, por ejemplo. Y lo importante de este marco histórico es que justamente lo que está sucediendo en el capítulo 9 es la transición del imperio babilónico al imperio medo-persa, ¿sí? Cae el imperio babilónico bajo Belsasar, el último rey, y cuando esto ocurre, Daniel empieza a recordar. Daniel empieza a recordar no solamente el Pentateuco, sino también lo que había escrito un profeta anterior a él, que realmente era un profeta a quien quizás él llegó a conocer, el profeta Jeremías. Y Daniel comienza a revisar los libros del Antiguo Testamento, que son aquellos escritos hasta ese momento, y lee una profecía de Jeremías. Y esta profecía se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículos 8 al 12. Pero le voy a leer una última porción de esa sección, Jeremías 25, donde dice esto. Escuchen con cuidado. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas sin espanto,
Y servirán estas naciones al rey de Babilonia, quien Daniel y el pueblo de Israel acaba de estar bajo su imperio, sobre su reinado. ¿Cuánto tiempo? 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Entonces, noten lo importante de entender este marco histórico. Está concluyendo el imperio babilónico y está por comenzar otro imperio. Entonces Daniel se da cuenta, los 70 años de los cuales Dios había hablado se están por cumplir. Quizás este sea el momento en que Dios nos restaure, en que Dios tenga misericordia de nosotros. Si nosotros ahora nos arrodillamos ante el Señor, confesamos nuestros pecados, pedimos misericordia, piedad ante el Señor, quizás lo haga. Quizás ahora sea el momento. Y el versículo 3 es clave para este marco, para esta introducción a los principios que vamos a ver esta mañana. Porque resume lo que Daniel hizo en su oración. Y resume lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer en los momentos cuando estamos bajo la disciplina de Dios. Dice el versículo 3 del capítulo 9, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Hay que buscar al Señor en todo tiempo. Esas palabras se leen a través del Antiguo Testamento y se encuentran en el Nuevo Testamento también. Pero de manera muy especial cuando estamos bajo la disciplina de Dios. Daniel dice que él buscó al Señor. Tomando los libros, que era el Antiguo Testamento revelado hasta ese momento, y leyendo lo que el profeta Jeremías, no era, digamos, de muchos años anterior a él, y tratándolo como escritura, tratándolo como palabra del Señor revelada. Fíjense, hermoso esto, cómo los profetas, aún de su época, se van reconociendo como que ellos estaban escribiendo la inspiración de Dios. Y Daniel ya trata lo que Jeremías había escrito solo unos años anterior como una profecía a ser cumplida. Y lee allí que Dios había prometido cierto cambio y cierta, no voy a usar la palabra restauración, pero mejoramiento al pueblo de Dios después de 70 años. Y ya se estaban cumpliendo los 70 años porque ya Babilonia estaba dejando de reinar. Y por eso Daniel, tomando los libros, se da cuenta que está terminando Babilonia y está empezando un nuevo imperio, va a los libros de Jeremías y busca y lee. Dice, wow, ya se viene. ¿Podrá ser que la restauración de Dios sobre nosotros es ahora mismo? ¿Podrá ser que estos 70 años se están cumpliendo y ahora Dios nos pueda restaurar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que suceda? Daniel sabe lo que tienen que hacer. Tienen que orar. Tienen que confesar su pecado. Porque Daniel, seguramente después de haber leído la sección de Jeremías 25, 8 al 12, que es donde se mencionan los 70 años de Babilonia y lo que sucedería después, Daniel probablemente leyó también el capítulo 29, donde también se repite esto de los 70 años, y unos versículos más adelante, después de eso, en el versículo 12 y 13 de Jeremías 29, dice, entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seguramente Daniel conocía esto, había leído esto en Jeremías. Dijo, esto es lo que tenemos que hacer nosotros, invocarle, buscarle de corazón. Y eso es lo que resulta en esta oración de Daniel.
Y la oración de Daniel es un emblema de cómo se debe buscar a Dios cuando uno u otros están bajo la disciplina de Dios. Entonces, de los siguientes versículos vamos a extraer 7 elementos esenciales para buscar a Dios ante la disciplina divina. 7 elementos para buscar a Dios ante su disciplina. Hermanos, estos principios son prácticos, extraídos del texto, pero prácticos, para que ustedes puedan volver a sus casas, puedan tener o escrito o luego escuchar, pero práctico para que cuando lleguen esos momentos donde están confundidos por el pecado, pueden saber cómo acercarse al Señor. Pueden tomar el ejemplo de Daniel, en este caso el ejemplo de David en el Salmo 51, y rogarle al Señor por esta misericordia. Tratar con el pecado como se debería tratar, no ligeramente, no minimizar, sino tratarlo como lo hace Daniel aquí, como ejemplo para el pueblo del Señor. Versículo 3 dice que la reacción de Daniel fue esta: y volví mi rostro al Señor, a Dios el Señor, justamente buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Fue a buscar al Señor. Buscar es volver a Dios en humildad, en arrepentimiento, como una demostración de dependencia y de lealtad de pacto. Es eso, es ir al Señor, es volver a Dios, pero en humildad, en arrepentimiento, en dependencia, en lealtad al pacto. El primer elemento que encontramos en este pasaje es este: buscar a Dios comienza con el reconocimiento de su autoridad. Buscar a Dios comienza con el reconocimiento de su autoridad, versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Así comienza Daniel. No salta inmediatamente a Señor, perdóname, lo cual no está mal hacer. Esto no es una descripción exacta de lo que deberíamos decir en el orden que tenemos que decirlo, pero me parece que es importante notar que Daniel primero comienza respetando, reconociendo que la autoridad acá es Dios, no él. El buscar a Dios genuinamente requiere que nosotros entendamos quién está en control, quién está a cargo. Dios tiene la autoridad porque Él es único en su grandeza y en su fidelidad. Eso es lo que confiesa, al convocar a Dios es lo que menciona Daniel aquí. Noten que solo en el versículo 2 se mencionan 2 títulos distintos para el Señor, para Dios. Y oré a Jehová mi Dios, diciendo: ahora, Señor Dios grande. Allí son 2 palabras distintas en el original. La palabra Señor, sin estar no sé qué versión tienen, pero la versión Biblia de las Américas tiene 2 tipos de Señor: Señor con minúscula y Señor con todas mayúsculas. Acá es la de minúsculas y es la palabra Adonai. Y es el nombre que se usa en el Antiguo Testamento para hablar de Dios como dueño, como gobernante, como soberano. Y lo identifica como el dueño, como el gobernante del universo. Y el punto acá es que no hay Dios más grande que Adonai. Dios no es solamente capaz de escuchar la oración de Daniel, sino también tiene el poder para dirigir los asuntos del mundo, para responder a su oración. Entonces, a reconocer la autoridad de Dios, Daniel lo exalta como el más poderoso, como el dueño de todo, como el gobernante sobre todas las cosas. Eso es demasiado importante, hermanos. Confesar el pecado, al buscar a Dios.
y reconoce no solamente su poder, su grandeza, sino también su fidelidad, porque no hay Dios más fiel a nosotros que Yahvé, que Jehová, como dice la Reina Valera. Este es el nombre más personal de Dios. Este es el nombre con el cual Dios se presentó a Moisés. Allí ante la zarza ardiente, en Éxodo capítulo 3, cuando comienza el pueblo del Señor y Dios manda a Moisés a su pueblo y Moisés dice, Señor, ¿a mí me vas a mandar? ¿Quién me conoce? ¿Qué les voy a decir? ¿Quién me mandó? Y Dios le dice, diles que Yahvé, que Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que es fiel a su promesa, el Dios que es fiel a su pacto, que no abandona a los suyos nunca, Él te mandó. Y es demasiado hermoso, hermanos. Por eso me encanta este capítulo 9, aún en comparación con Salmo 51 y Salmo 32. Acá hay unos énfasis tan importantes de reconocer la grandeza del Señor, que Él es la autoridad, porque Él es grande y porque Él es fiel también. Porque Él es el único quien nos va a perdonar, Él es el único quien no nos va a abandonar por nuestro pecado. Para buscar a Dios genuinamente, es muy apropiado comenzar con un reconocimiento de su autoridad. El Dios de Israel era el Dios único, el Dios maravilloso. Y Él era un recordatorio de lo privilegiado que ellos eran de ser su nación, pero también la responsabilidad que ellos tenían de someterse a Él. Y como les mencioné al principio, el capítulo 9 está lleno de palabras, de terminología de Deuteronomio. Y acá se nos viene a la mente Deuteronomio 4, 7 al 8, que dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermano, no hay Dios como el que tenemos nosotros. No hay Dios como el que nos presenta la Biblia, como aquel que nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha hecho a nosotros ahora su pueblo. No hay Dios como Él. Y está lindo, hermoso decirlo y meditarlo y pensarlo, pero qué importante reconocerlo, meditarlo y confesarlo cuando yo soy culpable del pecado. Cuando yo soy culpable de transigir lo que Él me ha mandado. Todos necesitamos esto para realmente buscar a Dios, hermanos. Sean aquellos que están buscando a Dios por primera vez, que probablemente hay algunos aquí, cual sea el caso, o sea la 100ª vez. Todos necesitamos una visión correcta de la centralidad de Dios y su autoridad para que nuestra búsqueda esté correctamente enfocada. Nosotros somos meros beneficiarios de la gracia de un Dios que es independientemente poderoso y fiel, que no nos necesita. Para que nuestra búsqueda sea efectiva, Dios necesita ser el centro en todo y nosotros debemos estar dispuestos a someternos a su voluntad en todo. En cualquier otro caso, no va a ser una búsqueda genuina. Hay que considerar este punto con mucha seriedad. Acá al principio, porque es generalmente donde toda confesión de pecado y toda búsqueda de Dios se queda o se descarrila. Hermanos, cuando nos atrapan en pecado, cuando se descubre nuestro pecado, inicialmente una gran tristeza, ¿sí? 2 Corintios habla de eso. Hay una tristeza que viene de pecar y de que nos descubren el pecado, pero es una tristeza que no es genuina. No es la tristeza que te lleva al arrepentimiento. Entonces, a veces comenzamos con una tristeza
y emociones fuertes por buscar a Dios y buscar su voluntad, que esta vez sí me voy a someter, pero en el fondo de nuestro corazón no queremos soltar nuestra voluntad, no queremos soltar nuestro control sobre el pecado. Y por eso volvemos a caer. Y por eso volvemos a buscar aquello que no deberíamos buscar. En palabras de Santiago, tenemos almas, a veces, almas adúlteras, que deseamos nuestra propia voluntad. Necesitamos someternos a Dios completamente, acercarnos a Dios de lleno y no ser de doble ánimo, no queriendo lo de Dios y lo nuestro, lo de Dios y lo del mundo. Buscar a Dios comienza con el reconocimiento de su autoridad. Y ahora avanzamos al segundo elemento. Buscar a Dios obviamente requiere arrepentimiento y confesión de pecado. Arrepentimiento y confesión de pecado, versículos 5 y 6. Y Daniel es bastante detallado en su confesión de pecado. Versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, y no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y al todo pueblo de la tierra. Luego de convocar a Jehová, su Dios, quien es fiel y leal a su pacto, Daniel comienza a exponer cómo, en contraste, el pueblo no ha sido fiel y no ha sido leal a su pacto con Dios. Y noten lo honesto, lo exhaustivo que es esta confesión de Daniel. Y no es que lo hace solamente porque tampoco es su pecado. Algunos leen esto y, claro, dicen, bueno, Daniel está confesando pecado, pero es el pecado del pueblo. Bueno, pero él se incluye allí. Él sabe que él es parte de ese pueblo. Y aunque no esté involucrado en todo lo degenerado, todo lo impío del pueblo, él también necesita perdón. Y utilizando palabras también nuevamente de la ley, de Deuteronomio, Daniel básicamente revela que el pueblo es culpable de todo, de la transgresión mencionada en toda la ley. Usa 5 sinónimos distintos de pecado. Eran culpables de errarle al blanco del estándar de Dios. Habían actuado impíamente, aquello que es una palabra antónima en el Antiguo Testamento a la palabra justicia. Habían sido rebeldes, se habían apartado de Dios en vez de apartarse de la maldad. Y encima de todo esto, todos estos pecados de comisión que hicieron en contra de Dios, tampoco escucharon cuando Dios les advirtió, cuando Dios les exhortaba de las consecuencias de su rebeldía. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Dios está a través de los profetas, a través de la historia del pueblo de Israel, les enviaba primero jueces y después profetas para advertir, para recordarles. Eran símbolos de gracia, ¿sí? Eran pizcas de gracia de Dios una y otra vez para que ellos se den cuenta, para que ellos se den la vuelta y vuelvan a Dios. No los escuchamos. El pueblo era culpable de todo tipo de pecado. Pecados de comisión, pecados de omisión. Todos estos pecados habían traído la maldición de Dios sobre el pueblo, al punto de exilio. Y para buscar a Dios genuinamente, es esencial que el arrepentimiento y la confesión de pecado a Dios sea honesta. Sea honesta. Se puede engañar a muchas personas con las palabras que usamos para supuestamente confesar. Hasta nos podemos engañar a nosotros mismos
pero Dios nunca es engañado. Y hermano, yo no estoy hablando de confesar pecados ocultos aquí ante toda la iglesia. Estamos hablando específicamente o especialmente de confesar de corazón ante Dios primeramente y en algunos casos ante otros cuando sea necesario. Noten que la confesión de Daniel incluyó no minimizar la falla del pueblo como un error, ni tampoco intentó justificar lo que se había hecho. Ellos eran culpables de gran pecado según la palabra de Dios y de todo debía haber arrepentimiento y confesión. Bueno, este punto sobre el arrepentimiento y la confesión la vemos en tanto el Salmo 32 como el Salmo 51, que venimos mencionando bastante. Salmo 32, 5 dice: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 51, 4, contra ti solo he pecado, y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Hermanos, para buscar a Dios hay que confesar, hay que arrepentirse y confesar, no minimizar, no siempre pasar por alto. A veces ese concepto de pasar por alto el pecado de otra persona, queremos como que transportarla a nuestra relación con Dios, como que, bueno, y sobre nuestro propio pecado. Bueno, Dios debe también medio que pasar por alto mis pecados. No pasa nada. Es un pecado que se me escapa de vez en cuando. Es una mentirita blanca, es una... No. Para realmente buscar a Dios. Y buscar a Dios para poder disfrutar de comunión con Él. De ser restaurado en nuestra relación con Él. Debemos no minimizar, no ignorar, sino arrepentirnos y confesar al Señor, detalladamente. Confesar nuestro pecado, arrepentirnos. Buscar a Dios requiere arrepentimiento y confesión de pecado. Bueno, eso es un punto bastante obvio, ¿no? Cuando hablamos de confesiones, de pasajes, de oraciones donde confesamos nuestros pecados. Eso nos lleva al punto 3, al elemento 3, donde dice: buscar a Dios involucra asumir las consecuencias vergonzosas del pecado. Involucra asumir las consecuencias vergonzosas del pecado. Y esto lo vemos más que nada en un detalle muy interesante acá en el pasaje, versículos 7 y 8, donde hace un contraste entre la justicia del Señor, el carácter del Señor y la vergüenza que es nuestra. Fíjense que dice Daniel: tuya es, oh Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, dice la Reina Valera. La confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti, oh Jehová, y lo repite: nuestra es la confusión de rostro. Y no solamente nuestra, sino de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. La Biblia de las Américas traduce esa palabra la vergüenza del rostro o en el rostro. Y la Nueva Versión Internacional dice, como haciendo un parafraseo: somos motivos de vergüenza. El pecado siempre tiene un costo. Siempre tiene un costo. Siempre tiene un precio. Y muchas veces el costo es la vergüenza de las consecuencias. Dios, el Señor, es justo. Tuyo es, Señor, la justicia. La persona justa no tiene nada de qué avergonzarse. Si yo ando en obediencia, no tengo por qué tener vergüenza ante el Señor ni ante nadie. Pero el salmista dice: no es para nosotros lo que se ve en nuestro rostro es vergüenza. Israel sembró al pecado
y la vergüenza fue una gran parte de lo que ellos cosecharon. Deuteronomio 29, nuevamente volviendo a ese gran y hermoso e importante libro para lo que estamos leyendo de Daniel. Deuteronomio 29 describe la vergüenza que iba a sufrir Israel si ellos seguían en su camino de rebeldía. Dice el versículo 22, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Por tanto se encendió la ira de Dios contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro, y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. ¡Wow! Todo lo que le permitió sufrir Dios a su pueblo. La vergüenza, el escándalo. Quiero tener cuidado con esto, porque la aplicación a nosotros no es igual. Y es horrible, hermanos, por favor, un paréntesis aquí, es horrible cuando nosotros vemos consecuencias o vemos circunstancias, perdón, no consecuencias, en la vida de personas y nos atrevemos a veces a decir, eso es por tu pecado. El fallecimiento de un ser querido. O el fallecimiento de una persona misma. Enfermedades. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a la persona esto es por tu pecado? No sabemos. Ojo con eso. No tomemos el lugar de Dios, porque no siempre es así. Sabemos que Dios permite cosas, a veces por su gracia, a veces sin explicación en cuanto a la actitud o el comportamiento de una persona. Pero volviendo, si queremos buscar a Dios de corazón en respuesta a su disciplina, necesitamos asumir la vergüenza del pecado como una de las consecuencias reales y quizás hasta necesarias del pecado. Hermanos, que el temor a la vergüenza pública no nos frene de buscar el arrepentimiento y la confesión. Este temor no es bueno, y si no lo superamos probablemente no estemos verdaderamente arrepentidos ni dispuestos a confesar bíblicamente. Vamos a hablar un poco más sobre las consecuencias en un momento. Eso nos lleva al punto número 4 del texto que vemos en los versículos 9 y 10. Buscar a Dios es posible en cualquier momento porque su gracia es inagotable. Buscar a Dios es posible en cualquier momento porque su gracia es inagotable. Y este versículo, estos versículos 9 y 10, realmente adornan este pasaje de manera hermosa. Y estoy tan agradecido al Señor por estas joyas, porque al meditar en estos pasajes de confesión, a veces hasta uno se siente como agobiado y el peso de que, wow, tanto tengo que hacer, o tanto tengo que reflexionar sobre mi propio pecado, me cansa. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Llevar esa carga hasta que finalmente Dios me perdone? ¿Podría tomar días? Bueno, eso no es la idea, eso no es un concepto bíblico de confesar, de buscar a Dios bajo su disciplina.
Pero este punto es precioso. Buscar a Dios es posible en cualquier momento porque su gracia es inagotable. Dice el versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Daniel aquí refleja sobre el carácter compasivo de Dios, que es inalterable. Israel se estaba hundiendo en su pecado. Su transgresión era tan profunda, tan recurrente, que hasta los niveles de maldición que describe Deuteronomio, porque en Deuteronomio cuando Dios le dice, si desobedeces, primero te va a pasar esto, pero si continúas perseverando, después esto, y después aquello, es como que dándote oportunidades, puedes volver antes de que te pase lo siguiente, y lo peor, que llegó a ser el exilio y la dispersión. Pero aún así, entre todos esos niveles, y aún si uno avanza al siguiente nivel, Dios siguió ofreciendo su misericordia y su perdón. Dios no deja de ser un Dios de gracia y demostrar que es un Dios compasivo. Y esto no es algo solamente que encontramos en el Nuevo Testamento, hermanos. Han habido teólogos, han habido maestros a través de la historia que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sagrado, un Dios de juicio, y el Nuevo Testamento es un Dios de amor y de perdón. No, desde que Dios se revela a su pueblo, se revela como un Dios misericordioso y compasivo. Éxodo 34, versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso es lo primero que se empieza a revelar de Dios en Éxodo 34. Y el Señor Jesucristo se presentó de la misma manera a los pecadores. Allí en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cada uno de los elementos de este pasaje tiene un valor especial al considerar un corazón preparado para el arrepentimiento y para la confesión. Pero muchas veces, hermanos, nosotros y aquellos que han pecado, necesitamos meditar en el hecho de que Dios no se presenta al pecador realmente quebrantado, con brazos cruzados, exasperado, enojado. ¿Cómo te atreves nuevamente a caer? ¿Cómo te atreves nuevamente a pecar en contra de mí, a desobedecerme? Dios no está frustrado en el cielo. No está desamparado por tu pecado. Si estás realmente arrepentido, quebrantado y buscándote, Dios te espera con brazos abiertos. Esa es su postura ante el pecador arrepentido, el pecador quebrantado. Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscar a Dios es posible en cualquier momento porque su gracia es inagotable. Cantamos himnos preciosos, algunos antiguos, otros nuevos. Uno nuevo que nos encanta cantar es Su gracia es mayor, reflejando sobre la idea de donde abunda el pecado. Increíblemente, para que nosotros que estamos en el Señor, sobreabundó la gracia.
cuanto más pecamos, más la gracia de Dios fluye hacia nosotros. Es un concepto increíble en las Escrituras. Hermano, es terrible pecar. Y es terrible estar bajo la disciplina de Dios. Pero algo que tienes que, un principio, un elemento al que tienes que volver en tu mente, es que Dios siempre está listo para perdonarme si vengo a Él. Dios siempre está listo para abrir las puertas de su gracia, para derramar sobre ti las aguas de su misericordia, de su bondad. Si vienes a Él quebrantado, si vienes a Él en arrepentimiento, confesión de pecado. Y eso nos lleva al número 5. Buscar a Dios involucra aceptar las consecuencias del pecado como esperadas y merecidas. Buscar a Dios involucra aceptar las consecuencias del pecado como esperadas y merecidas. Hablamos un poco de las consecuencias. Solo déjeme agregar unos puntos de estos versículos 11 al 14. En esta sección, diferente a los versículos anteriores, Daniel reflexiona en las consecuencias, en que las consecuencias eran lo que el pueblo debía esperar y lo que el pueblo merecía, porque así lo había indicado el juramento que está escrito en la ley de Moisés. En el versículo 11 dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Y el versículo 13 repite la frase que está escrita en la ley de Moisés nuevamente. Lo que el pueblo estaba sufriendo no era una sorpresa totalmente inesperada, ni era una disciplina demasiado severa. Era lo que Dios ya había revelado en su palabra. Y Daniel acepta las consecuencias justas y exactas de Dios. No vamos a leer los pasajes a los cuales él alude, donde se detallan las maldiciones, pero es impresionante lo cuidadoso y lo minucioso que es Dios al describir y advertir acerca de las maldiciones que resultan al desobedecer su palabra. En su palabra, hermanos, en la Biblia, Dios nos advierte de las consecuencias de nuestro pecado. La Biblia no es un libro de reglas a seguir para mantener a Dios contento, no es así, para nada es así. Pero en su gracia Dios nos instruye que su voluntad es perfecta y es la que trae verdadera felicidad y bendición. Si nosotros vamos a vivir bajo la bendición de Dios, necesitamos escuchar su instrucción, necesitamos obedecerla porque Él es el Creador. Y para que tengamos una vida llena, feliz en esta tierra, tenemos que obedecerle a Él, seguir su manual. Ir en contra de su voluntad trae lo opuesto, consecuencias de maldición y de juicio. Si vamos a buscar a Dios de todo corazón, debemos aceptar las consecuencias de nuestro pecado como algo esperado y merecido, y no reclamar a Dios por la injusticia de lo sufrido, ni endurecernos con apatía porque nos desagrada el trato de Dios con nosotros. Aceptemos las consecuencias, siendo un paso importante a buscar a Dios genuinamente. Vamos a avanzar con ese punto. Buscar a Dios involucra aceptar las consecuencias del pecado como esperadas y merecidas. Y el próximo, el número 6, de los versículos 15 y 16, buscar a Dios demanda que la reputación que más importe sea la de Dios. Buscar a Dios demanda que la reputación que más importe sea la de Dios mismo. Perdón. A partir del versículo 15
esta oración de Daniel se vuelve una súplica, un ruego a Dios por misericordia y restauración. Y acá vemos algo interesante que ocurre, porque se vuelve a un énfasis el nombre de Dios, el nombre del Señor. Versículos 15 y 16. Ahora pues, Señor nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos derredor. El nombre de Dios en estos versículos se habla de que recibe oprobio por las maldiciones que sufre el pueblo de Dios. Este es un concepto un poco extraño como para nosotros pensar y meditar, pero a veces, como hace Daniel aquí, buscar a Dios en base a lo que está sufriendo su nombre, en vez del nuestro, es algo legítimo, es una razón legítima de rogarle al Señor, Señor, no hagas esto por mí porque yo no merezco nada, mi nombre no importa nada aquí porque yo soy un desastre, merezco toda la fama negativa del mundo, pero por tu nombre, Señor, ten misericordia, ten piedad, que tu nombre, mediante tu pueblo, mediante tu iglesia, no reciba oprobio. En el Éxodo, como refleja acá Daniel, el nombre de Dios, su mano poderosa, fue conocida de manera tremenda por vencer el brazo de Faraón, por liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y de esa manera Dios se hizo un renombre cual lo tienes hoy, como dice ahí en el versículo 15. Pero ahora en exilio, por medio de tu ciudad, por medio de Jerusalén, por medio de tu santo monte y tu pueblo pecaminoso, tu nombre sufre oprobio. Y no es que Daniel nuevamente está intentando manipular a Dios. Señor, si no me arreglás acá la situación, vas a quedar mal vos, no sé. No es la idea. Daniel está resaltando que la reputación más importante es la de Dios. El nombre de Dios es exaltado y debe ser honrado. Y Daniel entiende que por medio de la restauración, el nombre de Dios va a ser nuevamente enaltecido. A Daniel le importa la reputación de Dios más que la reputación de él mismo y del pueblo. Para buscar a Dios, el pueblo tiene que asumir la vergüenza propia de sus consecuencias y también preocuparse primordialmente por el nombre de Dios, la reputación de Dios. Hermanos, cuando realmente queremos buscar a Dios, cuando realmente queremos confesar nuestro pecado y estar bien con Dios, nuestra preocupación principal no puede ser proteger nuestro nombre, proteger nuestra reputación. Mi confesión no es genuina si estoy buscando meramente librar mi reputación de los malos entendidos o de los percances. No puedo estar obsesionado con que todos piensen bien de mí. Este tipo de tristeza, este tipo de preocupación, como hablábamos, no demuestra arrepentimiento genuino. Buscar a Dios involucra una preocupación o una obsesión con el nombre y la reputación de Dios mismo. Dios, quiero que mi vida dé gloria a tu nombre, perdóname y restáurame para que tu nombre no sea blasfemado y tu reputación no sea manchada. Es el número 6. Buscar a Dios demanda que la reputación que más importe sea la de Dios. Y por último, buscar a Dios finalmente requiere imploración por misericordia y restauración inmerecida. Buscar a Dios requiere imploración por misericordia y restauración inmerecida. Acá al final del texto, final de esta sección,
los versículos 17 y 19, Daniel ruega incansablemente por la compasión de Dios. Utiliza varios verbos, utiliza varias imágenes para pedir misericordia sobre él, sobre su pueblo y sobre la amada ciudad de Jerusalén. Escuchen estas palabras de Daniel. Oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira. Y después, en conclusión, ahí el versículo 19, oye, Señor. Oh Señor, perdona, presta oídos, Señor, y hazlo, no tardes. Suena como alguna de nuestras oraciones a veces que no paramos de decir Señor en nuestras oraciones repetidamente, ¿no? Que a veces lo usamos solo para como una pausa, lo cual se nos anima a no hacer, ¿verdad? A veces cuando somos chiquitos. Pero acá es Daniel rogándole al Señor, rogándole por perdón, rogándole por misericordia, por piedad, por su oído, por atención. Todo este ruego, todo este llanto, no se levanta con algún sentido de derecho o de merecimiento, sino como dice en el versículo 18, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. No tenemos ninguna obra, ningún derecho a nosotros decir, Dios, tienes que hacer esto, te demando esto, yo merezco esto. No. No hay tal muchas justicias, no son nuestras justicias, sino tus muchas misericordias. Y concluyo, hermanos, con lo que encontramos en Lucas capítulo 18, solo como ejemplo, si quieren ir en sus Biblias allí, acompañarme. Lucas capítulo 18. Ustedes conocen seguramente el relato allí, versículos 9 al 14. La palabra del fariseo y el publicano. Y vemos allí dos hombres que suben al templo a orar, uno un fariseo, el otro un recaudador de impuestos. Y el fariseo ora de esta manera, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El publicano pensó en sus muchas justicias, que así podía encontrar y rogarle a Dios por piedad y misericordia o por la bendición del Señor. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, que se humilla será enaltecido. Hermanos, queremos realmente buscar a Dios. Queremos verdaderamente buscarlo de corazón. Debemos implorar a Él por misericordia. Debemos rogarle por piedad, como hizo el publicano, por misericordia y por restauración que no merecemos. Para buscar a Dios genuinamente debemos reconocer lo que merecemos y rogar por piedad, porque aparte de su misericordia no tenemos nada. Es fea la disciplina del Señor. Las consecuencias de nuestros pecados son horribles. Y no es un lugar para permanecer. Cuando nos encontramos así, hermanos, viviendo bajo esas consecuencias y percibimos de alguna manera que Dios nos está disciplinando, porque cuando uno
un hijo de Dios peca, Dios lo ama, entonces lo disciplina, eso es lo que dice Hebreos 12. ¿Qué hacemos? Buscamos a Dios. Buscamos a Dios de esta manera, como lo hizo Daniel por el pueblo de Israel. Lo buscamos reconociendo a Dios, convocando a Dios, su grandeza. Lo hacemos confesando nuestro pecado en arrepentimiento. Lo hacemos suplicando, rogando por misericordia, por piedad que no merecemos. Así es como llegamos a disfrutar nuevamente una relación con el Señor pura, inquebrantada. Qué precioso es poder hacer esto. Pero requiere de nosotros buscar a Dios con humildad, quebrantados, verdaderamente deseando su gloria, la exaltación de su nombre. Eso es hermoso, hermanos. Estos pasajes así, Salmo 51, Salmo 23, Daniel capítulo 9, nos ayudan a pensar cómo podemos buscar a Dios cuando estamos bajo su disciplina. Hagámoslo, hermanos. Y si no conocen al Señor hoy, hagan como el publicano, sabiendo que Dios mismo se ha acercado en su misericordia y está con los brazos abiertos para cualquiera que se acerque a Él, porque ha dado a su Hijo unigénito para morir en la cruz. Y al dar a su Hijo en la cruz, el Hijo murió en esa cruz por los pecados, para perdonar pecados, y resucitó para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para el que no ha creído, ya ha sido condenado. Ya le espera el juicio final. Y viene pronto. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes arrepentirte y confesar tu pecado y pedir a Dios misericordia y piedad. Te animo a que lo hagas. Oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, pero también es un Dios santo a quien debemos temer, a quien debemos reverenciar. Y Señor, reverencia a ti, obediencia a ti, implica obediencia a tu palabra, a tu ley. Padre, tú nos has revelado lo que nosotros necesitamos. Necesitamos depender de ti y necesitamos mostrar nuestra dependencia al obedecer tus mandatos. Pero Padre, somos imperfectos, somos débiles y caemos día tras día a veces. Ayúdanos a buscarte, Señor. Ayúdanos a no minimizar, a no ignorar el pecado en nosotros, a no pasarlo por alto, sino a confesarlo, Señor, a buscarte de todo corazón y arrepentirnos ante ti, Señor, y rogarte por misericordia. Y tú serás fiel en perdonar. Padre, gracias por lo que aprendemos en todas las Escrituras, que tu palabra es suficiente. Ahora oro que uses esto, Señor, en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.